Buen día, nosotros somos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la licenciatura en Actuaría. Esta es la materia práctica actuarial y marco institucional y somos el equipo 4, integrado por Brenda, Axel, Luis y David. En esta ocasión hablaremos sobre la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Productos de seguros. ¿Qué es un seguro? El seguro es un contrato que permite cubrir una contingencia pagando por ello una prima, el asegurado, a la compañía aseguradora o reaseguradora. Tipos de seguros. Seguro de vida. Es aquel seguro que cubre el riesgo de muerte de una persona. La persona asegurada no puede ser menor de 14 años. El seguro de accidente. Este seguro cubre las lesiones debidas a un accidente que suponga una invalidez temporal, permanente o muerte. Seguro de enfermedad. Este seguro se garantiza el pago de ciertas cantidades y gastos de asistencia médica y farmacéutica en el caso de que la aseguradora se ponga enfermo. Aquí otros tipos de seguro. Seguro obligatorio. Se encarga de cubrir los daños materiales y personales que el conductor cause con su vehículo a un tercero. Seguro voluntario cubre otras garantías al seguro obligatorio para cubrir los daños que se puedan causar en el propio coche, como rotura de lunas, robo o incendio, y las lesiones producidas a los ocupantes. Seguro a todo riesgo. Es el seguro que tiene mayor cobertura ya que abarca casi todos los daños propios y ajenos tanto en los vehículos como de las personas. Seguro a todo riesgo con franquicia. En ese tipo de seguro, el asegurado y la aseguradora comparten riesgos. Componentes de los seguros. Compañía de seguro o asegurador. Es quien asume el riesgo de aseguramiento y quien debe pagar una indemnización en caso de que ocurra un siniestro recibe una prima mensual por parte del contratante, la persona que contrata el seguro. Asegurado, persona protegida por el seguro, y si ocurre algún siniestro es quien recibe la indemnización, salvo que se traspase a otro beneficiario. Persona que recibe la indemnización del seguro en caso de ocurrencia del seguro. Normalmente suele ser la misma persona que el asegurado, pero puede ser una persona distinta, por ejemplo, en los seguros de vida. ¿Qué es una aseguradora? Una aseguradora o compañía de seguros es una empresa que se encarga de asegurar riesgos a terceros, de tal manera que protege o resguarda los bienes materiales de los riesgos a los que pueden estar expuestos. De la inspección y vigilancia. Aquí presentaremos un artículo, artículo 382, dice que la inspección y la vigilancia de las instituciones y sociedades mutualistas, así como de las demás personas y entidades aseguradas por la presente ley y los reglamentos respectivos, estará a cargo de la comisión, quien la lleva a cabo sujetándose a lo previsto en la ley, en ese reglamento respectivo y en las demás disposiciones que resultan aplicables. La comisión podrá efectuar visitas y solicitar información a las instituciones y sociedades mutualistas, así como a las demás personas y entidades a las que se refiere esta ley, con el propósito de revisar y verificar, comprobar y evaluar según corresponda las operaciones de riesgos y de información, operaciones de reaseguro, de refinanciamiento y de diversificación de riesgos y responsabilidades, así como el patrimonio, la adecuación del capital a los riesgos, en la calidad de los activos, la estimación de los pasivos y en general todo lo que pudiendo afectar la disposición financiera y legal, conste o deba constar de los registros a fin de dichas personas se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y a las sanas prácticas de la materia.
Vigilancia prospectiva. Algunos de los artículos son el artículo 383, que dice que la Comisión, como resultado de sus facultades de inspección y vigilancia, podrá formular observaciones y ordenar la adopción de medidas tendientes a corregir los hechos, actos, omisiones o irregularidades que haya detectado con motivo de dichas funciones en términos de esta ley. El artículo 384, que dice que las instituciones de seguros autorizadas para operar el ramo de salud al que refiere el artículo 25, fracción 2, inciso C de esta ley, también estarán sujetas a inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud, exclusivamente sobre los servicios y productos de salud que sean materia de los contratos de seguro que celebren. El artículo 385 dice que las vistas de inspección que la Comisión efectúe en términos de lo previsto en el artículo 382 de la presente ley podrán ser ordinarias, especiales o de investigación. Productos de seguros. Artículo 200. Las instituciones de seguro, al realizar su actividad, deberán observar los siguientes principios. 1. Ofrecer y celebrar contratos en relación a las operaciones autorizadas en términos de las disposiciones legales aplicables y conforme a las zonas prácticas en materia de seguros, con el propósito de lograr una adecuada selección de los riesgos que se asuman. 2. Determinar sobre bases técnicas las primas netas de riesgo a fin de garantizar con un elevado grado de certidumbre el cumplimiento de las obligaciones que al efecto contraigan con los asegurados. 3. Prever que las estipulaciones contenidas en la documentación contractual correspondiente a las diversas operaciones de seguro, así como la determinación del importe de las primas y extraprimas, su devolución y pago de dividendos o beneficiaciones. En caso de que se contrate ese beneficio, no den lugar a la disminución de la prima neta de riesgo. 4. Indicar de manera clara y precisa en la documentación contractual de las operaciones de seguros y la relación con estas, el alcance, términos, condiciones, exclusiones, limitaciones, franquicias o deducibles y cualquier otra modalidad que se establezca en las coberturas o planes que ofrezca la institución de seguros, así como los derechos y obligaciones de los contratantes, asegurados o beneficiarios. 5. Verificar que la documentación contractual y la nota técnica de los productos de seguros que ofrezcan al público mantengan la debida congruencia a fin que las obligaciones para las partes contenidas en el contrato correspondan con las determinaciones técnicas del producto de seguros respectivo. Cálculo actuarial de las reservas técnicas de fianzas. Sección 1. Propósito, alcance y fecha de aplicación. El propósito de este estándar es establecer los elementos y criterios que deben ser considerados en el proceso del cálculo actuarial de las reservas técnicas de fianzas correspondientes a los diferentes ramos. En el alcance, este estándar de práctica fue elaborado para la determinación de las reservas técnicas de fianzas del punto de vista actuarial sin considerar situaciones especiales que pudieran presentarse como consecuencia de requerimientos de tipo comercial o restricciones estructurales. Y la fecha de aplicación, 11 de febrero del 2004. Sección 2. Antecedentes y situación actual. El cálculo actuarial de las reservas técnicas que figura depende de las características de las obligaciones y responsabilidades garantizadas en la póliza de fianza. Este proceso constituye un factor importante para la liquidez, solvencia y rentabilidad del negocio bajo un esquema de suficiencia. Los lineamientos de aquí se presentan orientados a establecer los principios sobre los cuales se evalúa la eficiencia de las reservas técnicas de las fianzas,
definir los conceptos y elementos que deben considerar en su evaluación, señalar las características generales que deben tener los procedimientos actuariales para la evaluación de las reservas y definir la información con la que debe contar para evaluar la suficiencia de las reservas, así como los requerimientos mínimos para garantizar que se cumple con los principios establecidos en estos estándares. Sección 3. Definiciones. Para efectos de la aplicación de los estándares de práctica actuarial, se han definido los siguientes conceptos. Acreditada solvencia. Es la garantía cuya comprobación queda a cargo de las instituciones de fianzas de acuerdo a sus políticas de suscripción, que le permiten concluir sobre la suficiencia de capacidad económica del fiado u obligado salariado para resarcir a la afianzadora que los pagos que haga ésta al beneficiario y en consecuencia como resultado de haberse presentado una reclamación que debe pagarse. Acreedor. Es la persona física o moral en virtud de un contrato privado o disposición legal de donde deriva la obligación principal que es objeto del contrato de fianza. Tiene derecho a exigir al deudor que cumpla en tiempo y forma una obligación de dar, hacer o dejar de hacer. Anulación. Terminación del contrato debido a una causa distinta a la extinción de la obligación principal establecida en el contrato de fianza y al vencimiento de la vigencia de la póliza. Beneficiario. Es la persona física o moral indicada en el contrato de fianza, ante la cual el fiado está obligado al cumplimiento de una determinada obligación de dar, hacer o dejar de hacer, y que, en caso de incumplimiento de dicha acción, debe ser indemnizada por los daños y perjuicios que se le ocasionen. Sección 4. Principio. La reserva de fianzas en vigor debe ser la cantidad suficiente para financiar el pago del monto esperado sin considerar desviaciones correspondientes a las obligaciones por concepto de pagos futuros y, en su caso, los costos de administración y de margen de utilidad de reclamaciones que se deriven de las fianzas de vigor al momento de la evaluación, ya sea de aquellas reclamaciones a la que fecha de evaluación ya son conocidas por la institución o de aquellas que se estime que ocurrirán en el futuro, en el caso de fianza de fidelidad, así como de las judiciales que amparan a los conductores de automóviles y otras naturaleza análoga. La reserva de fianzas en vigor deberá contemplar también la parte no devengada de los costos de administración y margen de utilidad, considerados en la prima de la tarifa. Sección 5. Prácticas recomendadas. 5.1. Las reservas de fianzas se calcularán bajo la premisa de una operación en marcha por toda la vigencia de los contratos que se suscriban, a menos de que el actuario cuente con información que le haga suponer lo contrario. 5.2. El cálculo actuarial de las reservas de fianzas debe determinar mediante el análisis prospectivo de los flujos anuales estimados de reclamaciones futuras. Los flujos futuros de reclamaciones deberán determinarse con base en las probabilidades de ocurrencia y la severidad de las mismas, considerando las fianzas suscritas en cada ejercicio que se encuentren en vigor y de momento de la evaluación y tomando como base un periodo de duración de las obligaciones de fianzas estimado con la experiencia estadística respectiva. 5.3. El cálculo actuarial de las reservas de fianzas debe considerar hipótesis de todas las obligaciones y contingencias concretas y de otros factores inherentes a la futura cartera de pólizas que puedan afectar significativamente el valor estimado de los flujos de efectivo futuros. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias por la atención.